Inseguridad sigue siendo el reto pendiente para el 2026 y el ministro del Interior, John Reinberg, nuestro invitado, el principal responsable, pero no el único responsable. Y el problema es que la sociedad no lo ha entendido así. Todo lo que el gobierno invoca y reclama, que es unidad respecto a esta materia, no se ha conseguido. Inclusive ni la propia articulación entre sectores del Ejecutivo, no se diga con otros fundamentales, especialmente el sector justicia. Y hoy día, cuando abordamos la materia nuevamente, que será un asunto recurrente, no solo en este año, en años ya ha quedado claro que esto es un proceso, lo que llama la atención es por qué no va para menos y va para más. Trascendió que Comandante Willy, líder de una de las bandas más sanguinarias del Ecuador, los Tiguerones, fue liberado en España. Así reaccionó nuestro invitado. Esta noticia nos preocupa no solamente a nosotros, debería preocuparle, por supuesto, a todos los ciudadanos españoles. Empecemos por una gran operación realizada por la Policía de España en conjunto con la Policía de Ecuador, que llevó a la captura de este peligroso criminal, peligroso delincuente, culpable de asesinatos, culpable de tráfico de drogas, culpable de microtráfico y de muchos otros delitos. Pero en la independencia de funciones, las autoridades judiciales de España deciden dejarlo en libertad. El abogado de este criminal es un abogado, es el abogado de Julian Assange. ¿Quién es él? Un ex terrorista chileno nacionalizado español. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Para ganar necesitas velocidad. Con el 5G de Claro, todo se conecta. En Punto Bebé de Banco Bolivariano lo haces todo. Fácil, rápido, seguro y con horarios extendidos. Tu banco cada vez más cerca de ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Con Mundo Ambienza, tú puedes estar en primera fila. Activa tu reserva y gana entradas para vivir este momento único. Con tu casa, la verdadera leyenda eres tú. Mundo Ambienza, donde comienzan las grandes historias. La buena noticia, en cambio, vino hoy de la presidenta encargada María José Pinto, al hablar de cómo entiende este gobierno la seguridad, al intervenir en la ceremonia de entrega de un Boeing 737 para traslado de elementos de la fuerza pública, con una capacidad hasta 90 de ellos. Este gobierno entiende que la seguridad es política de Estado. Una política que se construye con inversión, con planificación, pero sobre todo con trabajo y articulación. Por eso hoy quiero destacar el esfuerzo permanente del bloque de seguridad, que actúa de manera coordinada, unida y complementaria. Porque cuando las instituciones trabajan juntas, la unión se convierte en fuerza y la respuesta del Estado es más eficaz. La entrega de este avión responde justamente a esa visión. No estamos hablando de un activo más ni de una herramienta adicional. Estamos hablando de una capacidad estratégica que mejora eficiencia operativa de las Fuerzas Armadas, que refuerza la seguridad de nuestras tropas y que permite intervenciones más rápidas, oportunas y precisas. Felicitaciones. Primera gran herramienta significativa. Mucho más importante que las 200 motos y no sé cuántos cascos entregados ayer. Pero a propósito de lo dicho por la señora presidenta encargada, inversión, planificación, trabajo, articulación,
el esfuerzo requiere recursos. Y yo no los he visto en la revisión que he hecho de los presupuestos y el presupuesto de la policía. Es tiempo de que en ese sentido se empiece rectificando aquello, ya que todavía estamos básicamente solos, pues la cooperación internacional no se concreta con la celeridad, en la magnitud y por las vías que tanto nos han ofrecido. ¿Qué hacer frente a ese panorama? John Reinberg tendrá respuestas como ministro del Interior en la próxima hora. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. El ministro del Interior no necesita mayor presentación. Su trabajo ha sido la mejor presentación. Señor ministro, bienvenido. Gracias por aceptar nuevamente la invitación. ¿Cómo entender que a pesar de todo ese trabajo, uno de los grandes objetivos que ustedes ubicaron se queda en España y sale libre, según las entidades españolas, porque el gobierno no mandó a tiempo dos documentos claves cuyo plazo vencía en diciembre? El uno era el 29 y el otro el 31. Carlos, buenas noches. Primero déjeme decirle una cosa antes de empezar. Lo que parece insignificante como la adquisición de 200 motos, cuando quizás pretendemos los ecuatorianos que sea significante que compremos tanques de guerra, bombarderos, o no sé qué nos podemos imaginar. Gracias a estas motos es que pudimos desactivar el coche bomba que hubo en Quito, porque un patrullero estaba atascado en el tráfico y no pudo llegar a tiempo, de no ser por la moto que pudo anticiparse por la identificación de este vehículo que cargaba explosivos y podía detonar cerca al centro judicial que estaba. ¿No he dicho que parece insignificante? Pero sería más significativo que ustedes tuvieran los equipos de intervención sofisticados que tienen los enemigos y no se ven. Pero todo va encaminado a que vamos a tener las herramientas necesarias. Tenemos 2 años diciendo lo mismo. Ya sé que usted es ministro solamente, Carlos, 2 años 11 meses. Y tenemos 16 años de dejar que haga la delincuencia lo que le dé la gana. ¿Por qué no hablamos de eso? 16 años las puertas abiertas al narcotráfico, que todo el mundo se arme, que haga lo que quieran. No había nadie que ponga un alto a esto. Y sí, tenemos 2 años. Hemos hablado de eso, pues ustedes sabían a qué se metían. Y usted especialmente cuando aceptó el cargo. Sí, y si alguien da la cara y pone el pecho a las balas y además camina junto a los delincuentes para decir, aquí no se confundan, yo soy el que está atrás de esto, soy yo, es usted. ¿Y dónde está el acompañamiento condigno de todo el resto del aparato del Estado? No solo el Ejecutivo, no digo con usted en la foto, en el discurso. Carlos, tenemos un presidente que su prioridad es la seguridad. Tanto así de que todas las semanas existe la reunión de seguridad. Le puedo decir que lo más, que nada puede cambiar en el gobierno es que todas las semanas el bloque se reúne con el presidente de la República a tratar todos los temas que ha ocurrido en el lapso semanal de seguridad de paso. Y las nuevas disposiciones. Si por alguien no ha faltado, es por él. Él lidera esto y no solamente está en su escritorio viendo, sino actuando afuera. Pero, ¿y el resto del aparato del Estado? Habla la presidenta encargada de articulación. ¿Qué pasó con la justicia, por ejemplo? Carlos, y ese tema conlleva a lo que usted comenzó diciendo que pasó con lo de España. El 12 de junio del 2025 entregamos las garantías necesarias que pidieron la justicia española por el caso de comandante Willy. No es que no se entregó. ¿Qué significaban qué? Si no estaba terminada la cárcel del encuentro. No. ¿Qué les dijeron ustedes? Se entregó la documentación requerida por el país para, en base al pedido que ellos hicieron, que es parte del proceso de una extradición. Pero déjeme decirle, ¿y por qué no les pareció suficiente? Pero,
Usted acaba de decir que hubieron 2 pedidos posteriores, 26, 29 y 31. Eso. Pero si el 24 ya estaba libre, ¿de qué estamos hablando? Ajá. Entonces, hay que entender un poco, y eso fueron parte de mis declaraciones el día de hoy. Estamos hablando de que una gran operación entre la policía española y la policía ecuatoriana. Se logra la detención de no solamente... Con colaboración de la policía española para esa detención. Por supuesto, por eso le digo, española y ecuatoriana. ¿Y qué? Porque fue allá en España, obviamente. ¿Y qué pasa? ¿Sabe lo que usted está insinuando? ¿Qué? Que el gobierno español, no el gobierno, la justicia española ha sido cómplice de un terrorista. La Policía Nacional, la Policía Española, le puedo decir todas las maravillas sobre ellos, porque actuaron excepcionalmente. Fue colaboración fue en la todos los justicia casos. española. Pero es la justicia que es como acá un poder distinto, que no tiene que ver con el gobierno, y son ellos los que, no solamente un peligroso criminal, no tiene una notificación de Interpol, tiene dos notificaciones Por obra rojas. y gracia de quien honró así la justicia Terrorismo española. y delincuencia organizada. Es como aquí, la intimidan, Yo la no- billetean. No lo sé, eso no lo sé. Yo lo que le puedo decir es con lo que ha sucedido. Va, pero ¿por qué no hicieron ustedes, usted específicamente, un operativo como el que se mandó justamente el día de la consulta fue? Cuando fue a España a concretar lo que fue la captura de Pipo, ¿fue entonces? Porque fuimos a capturarlo, Pipo. Este estaba preso. ¿No cabía ahora ir para in situ vigilar esa gestión? Esto era un tema que ya es ajeno a lo que yo puedo hacer. ¿A quién Esto- le reclamo? esto es un- ¿A la Cancillería? No, 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 ¿A no. nuestra embajadora en España? ¿A quién le reclamo? Yo le reclamo a la justicia española. ¿Van formalmente a decir eso? Ya hay una nota de protesta hecha por el Ecuador. Ok. Y Carlos, no es la primera vez. Tenemos otro caso que pasó años anteriores, similar, el caso de Portocarrero, no sé si lo recuerda. Sí. Fue casi similar. Distinto es que fue una operación ecuatoriana, pero iba a ser extraditado a los Estados Unidos. ¿Tiene Él pagó esto algo- $5 millones, legalmente por ese caso, para defenderse libre. Y nunca más apareció. ¿Quién defiende a comandante Willy? Él es un abogado, Gonzalo Boye. ¿Quién es él? Es un exterrorista chileno nacionalizado español. Entonces yo me pregunto, no, cuidado, van a querer también nacionalizar también a comandante Willy. A mí, yo no sé como español cómo me sentiría tener un terrorista caminando en mi país. Sin problema ya, porque él no opera ya con la droga, ¿Cómo opera sabemos? aquí, ¿Y a dónde va la droga? a Bélgica. ¿Quién sabe? ¿Y cómo se va a España también? ¿Cómo sabemos a qué países estará atacando? ¿Usted cree que ¿Cómo se sabemos quedará que no allá? lidera? ¿Saldrá de España? Pero con la garantía que acaba de tener ahorita que lo dejen libre. No. Pero yo creo y quiero apelar a la justicia española de que se haga lo correcto. No, No falló nuestra Cancillería ni falló nuestra Corte Nacional. Nosotros, Carlos, enviamos los requerimientos, lo hemos revisado, pero pedirnos nuevas garantías cuando está libre. Lo otro, ¿eso significa que la banda se reactivará en el Ecuador? Eso significa muchas cosas. Lo primero, ya fuimos amenazados. Así- Que no sigamos con el caso, que lo que nos podría pasar, cosa que particularmente no me interesa. Usted y el presidente. Por supuesto, pero vamos a seguir, porque esa es una responsabilidad que tenemos por el país. Ok. Esa responsabilidad va a ser motivo del análisis en otros puntos adicional a aquel con el que hemos empezado. Solo permítanme recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Carlos Vera. Antes era Vera, a su manera es Carlos Vera. Estamos en las mayores cableras del país, Extreme, Canal 15 de Vito TV o 709, DirecTV, Canal 194, corresponde a Manavisión, y en RTU estas dos y todas las demás, gracias a lo cual cerca de 40,000 hogares se conectan de manera directa todas las noches. Lo que pasa es que no hay métrica de eso. En radio 10,000 más, por Radio Centro 101.3 FM en audio y en imagen para sus plataformas digitales, Candela con K, que es 89.3 FM en Manabí, igual frecuencia de La Bonita, del centro del país en Riobamba, para el Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, y en Quito 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Al famoso caso del juez Serrano vinculado con el tema del narcotraficante Cerdán también se refirió recién el ministro del Interior.
El ministro del Interior, John Reinberg, señaló que el video de la audiencia en donde supuestamente se generaron amenazas al juez Carlos Serrano fue descontextualizado y que hoy, al conocer la realidad de este caso, se pueden generar conclusiones más claras y muy diferentes a las que el juez anticorrupción hizo. Cuando él está haciendo el video comienza a hacer señas, revísenlo todos. La seña que él hace no es esto, él hace aquí. Me matan. Exacto. Eso es lo que le está diciendo. Él estaba comunicándose con abogados. Sí, totalmente. Y eso es lo que le está diciendo. Pero como siempre, hay cierta parte o cierto grupo dañado que es lo único que quiere es afectar al país. Editaron el video para decir que lo amenazaron. Ya desde la Federación de Abogados del Ecuador, se señala que se debe generar un proceso amplio de análisis en este proceso. Pues más allá de lo que se tiene que comprobar en el ámbito judicial, no se puede utilizar el sistema de justicia para intereses personales de ninguna persona. Ok, ¿qué le compete aquí al Ejecutivo hacer para no dejar prosperar eso que parece una tergiversación total para una vez más culpar a la justicia de algo que supuestamente no ha hecho, en cambio al revés? Tergiversar. Es cuestión de ver las cosas como suceden. Cuando me sacan hoy día, o ayer o antes de ayer, que el parte decía no sé qué historia, léase el cuarto párrafo, lamentablemente no lo traje, el cuarto párrafo dice que él se está comunicando por video con su esposa, que también el está. parte policial deja en el eso cuarto claro. Párrafo, léalo, no, lamentablemente no lo ¿Ya? tengo acá, dice que se está comunicando por medio de señas con su esposa, donde le dice claramente, aquí me matan. Eso es lo que está diciendo, pero obviamente hay que estar tergiversando. ¿Y en qué cárcel estaba él? Él estaba ahí, sí, no tengo nada. Si hubiera estado en la del encuentro, ¿lo matan a él? No. Lo he dicho varias veces, no. O sea, si atraían al comandante Willy a la del encuentro, no había ningún problema. No pasa nada. Volviendo al tema de Willy, ¿por qué nosotros lo que queríamos era deportarlo a los Estados Unidos? No. Willy venía acá. No queríamos deportarlo a los Estados Unidos. No, Willy venía, se hizo todo el trámite para que sea extraditado al Ecuador. Así empezó y así debió haber terminado en la cárcel del encuentro. El comandante Willy, alias comandante Willy. Qué buena precisión que hace usted sobre el cuarto párrafo del parte policial. Lo voy a revisar. Rafael Cuesta estuvo aquí el lunes y dijo que él había visto 7 veces ese video y coincidía con esa lectura. Antes, volvamos nuevamente a la presidenta encargada, por lo que dijo que representaba para el tema de seguridad la entrega del equipamiento que yo no dije que era insignificante, pero sí minimicé el lunes pasado. Cuando las personas se sienten protegidas, pueden trabajar con confianza, estudiar con esperanza y mirar al futuro con mayor certeza. La entrega de equipamiento que realizamos hoy representa ese compromiso. Este gobierno dota a la Policía Nacional de las herramientas necesarias para cumplir su labor. Se invierte porque se cree en la institución, porque se reconocen los desafíos actuales y no se puede exigir resultados sin brindar los medios adecuados para alcanzarlos. Este esfuerzo se complementa con el fortalecimiento de investigación criminal mediante la implementación del sistema IBIS, una herramienta tecnológica de referencia internacional que moderniza la identificación balística en el país. La seguridad es una tarea compartida y esta entrega de equipamiento refleja ese trabajo conjunto y sostenido del gobierno. En lo último dicho por la presidenta encargada, de acuerdo. En lo primero, no, las personas no se sienten protegidas en este país en este momento. ¿Considera que eso es su fracaso? No. ¿Qué es? No, usted dice que no se consideran protegidas. No se sienten protegidas. Está bien. Acabamos de pasar un feriado de los más largos en el país. ¿Qué pudo apreciar usted? ¿Cómo están las playas? ¿Cómo está el turismo? ¿Cómo están las zonas costeras? Que inclusive las zonas costeras donde más riesgo hemos tenido. Santa Elena. A reventar. Las playas no habían dónde caminar. Los hoteles al 100%. A nivel país, el año que mayor turismo interno ha habido, ocupación de casi 54% en los últimos más de 10 años. ¿Cómo explica usted ese fenómeno contradictorio? Ciertamente, pero a la vez, hoy una masacre de 5 personas. Carlos, ¿hay problemas de seguridad? Los asesinatos en masa. ¿Hay problemas de seguridad? Sí. ¿Vamos a seguir atacando a la delincuencia como lo hemos venido haciendo, simplemente con más fuerza que lo que hemos realizado? Sí. Esto lo hemos dicho siempre y no lo hemos ocultado. Estamos en una guerra. ¿En qué ayuda ese IBIS sistema que usted mencionó allí?
Por alguna razón, alguna circunstancia, a la policía no le quisieron renovar ese sistema hace entre 6 y 9 años, no recuerdo exactamente. Ese es un sistema que ata delitos con armas. Significa, usted usa una arma, usted puede reconocer mediante el casquillo, la bala, dónde ha sido utilizado y cuántas veces ha cometido ese delito con la misma. Es una herramienta tecnológica que necesita la policía justamente para atar delitos que hayan ocurrido. ¿Que permitirá qué? Que permitirá que el día que... Bueno, lo primero, que el juez no me deje libre a alguien porque el arma que encontraron no ha sido utilizada. Si no puede determinar que el arma utilizada ha sido en 5 asesinatos, en 5 sicariatos ha sido utilizada y que por fin mandemos detenido a quien debió estar detenido 5 pasos atrás. ¿Eso se había quitado a la policía? Sí, es correcto. Y en unas recapturas recientes, ¿por qué dicen y de dónde sacan que el arma fue utilizada en algunos casos 3 o 4 veces? ¿En qué se basaba entonces? Se basa en cualquier acto de inteligencia, de información que pueden tener, pero la única herramienta es el IBIS, que es lo que el gobierno acaba de adquirir para que la policía pueda hacer uso, porque es el registro necesario para poder atar los diferentes actos delincuenciales. Entendido. El ministro acaba de ratificar algo que aquí ha dicho antes, y algunos no entienden en toda su dimensión. Estamos en una guerra. ¿Cómo hacemos para ganar la guerra? ¿Qué estamos haciendo? Fíjense que hablo en plural. Incluye los medios de comunicación para ganar la guerra. ¿Y por qué en medio de una guerra, este fin de semana hubo un éxodo masivo a los balnearios, relegando la preocupación de seguridad a un segundo plano y si que se produjera contra esos turistas ningún atentado grave? El año que más se ha combatido la delincuencia, desarticulado estructuras criminales, incautado droga, capturado grandes capos y afectado las economías de algunos GDOs. Las muertes violentas han batido récord, en buena parte por eso mismo. Se fragmentan las bandas para disputarse la sucesión. Entonces, es obvio que sin dejar el control, la represión y las capturas, la estrategia debe replantearse. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Para ganar necesitas velocidad. Con el 5G de Claro, todo se conecta. Vera a su manera, crítico e independiente. El reprise de este programa es al día siguiente por OnePlus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, CNT, Extreme, Claro TV y en Zapping, canal 121, solo que a las 6 de la mañana. El canal de YouTube Ecuador en Vivo TV lo sube tan pronto concluye y nos pone de reprise también Alborada, 90.3 FM para Imbabura y Carchi. Al día siguiente igual, solo que a partir de las 6:30. Terminé yo ahí con una opinión que voy a reiterar a lo largo del programa. Reconociendo todos los logros que se han mencionado, sin embargo, las muertes violentas se disparan y decía yo en parte, debido a la misma dureza con que se lo está enfrentando, que genera una fragmentación de bandas en otras más pequeñas, que quizás se vuelven más complicadas de compartir al repartirse y tener menos jurisdicción territorial, pero más fuerza ahí. ¿No significa eso, no es una señal clara de que es tiempo de replantear esta estrategia? Dos cosas ahí, Carlos. Sí, la primera es cierto. Al atacar las estructuras criminales comienzan a resquebrajarse, forman células y se atacan entre ellos por una economía criminal que antes la tenían en conjunto. Eso es un tema de las muertes violentas que lo he explicado varias veces, si quieres después lo podemos ahondar. Sobre el tema de replantearse, claro que hemos replanteado ciertas metas o acciones que vamos a hacer este nuevo año. En ataques directos a la economía criminal, por ejemplo, nuevos lugares donde vamos a atacar, por usar un término,
para atacar la economía criminal. Por ahí hay alguno que ya sale descubriendo el agua tibia diciendo que el narcotráfico es la economía criminal del Ecuador. O sea, eso lo hemos tenido claro y lo hemos estado combatiendo y lo vamos a seguir combatiendo. Pero hay economías criminales aún igual o más peligrosas como esa. La minería ilegal, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es menos riesgo. Es una actividad ilegal que genera menos riesgo que el narcotráfico y menos opciones de captura, como son las drogas, al oro que se extrae o se intenta enviar. Lo comprometo a algo. Solo sobre este tema, ya un rato conversamos en parte eso antes de comenzar la grabación. Solo sobre este tema, en lo que sea posible divulgarlo, porque parte de la eficacia de una estrategia es no revelarla. Quisiera que hagamos un programa sobre sus reflexiones en este primer año, de qué han acertado, en qué no han acertado, en qué ha tenido reveses, en qué ha superado lo esperado, y en función de eso, hasta donde se pueda divulgar, cómo replantearíamos la estrategia. De acuerdo. Volvamos a la coyuntura. ¿Ya? Uno de los grandes golpes al concluir el año anterior fue la captura de alias Gerente. Hemos llevado a cabo otra exitosa operación y un golpe importante contra el crimen organizado. Roberto Carlos Álvarez Vera, alias Gerente, otro que se creía intocable, cabecilla del Grupo Internacional Armado Comando de la Frontera, uno de los delincuentes más violentos y peligrosos de la región, fue localizado, capturado y asegurado en Dubái. Este sujeto de 45 años de edad, además de ser el cabecilla del grupo mencionado de esta organización criminal de carácter transnacional, se encuentra vinculado directamente con el ataque terrorista perpetrado contra 11 militares ecuatorianos el 9 de mayo del 2025 en Alto Punillo. Hoy capturado, derrotado, expuesto y bajo custodia, será procesado gracias al trabajo del Centro Nacional de Inteligencia, Policía Nacional y la Cooperación Internacional. Que lo entiendan bien las mafias. No importa el dinero, los contactos ni el país donde se esconda. Lo vamos a encontrar, capturar y lo vamos a llevar ante la justicia. ¿Qué incidencia tiene esto en la disminución de la inseguridad o no tendrá ninguna? Para empezar, el ataque a la economía criminal, un trabajo entre el Centro Nacional de Inteligencia, la UAFE, Policía Nacional. 345 millones de dólares decomisados al grupo Comandos de la Frontera. Pura utilidad que ellos habían generado en bienes y en dinero en el Ecuador, además de las operaciones que estamos haciendo para incautar lo que han hecho fuera del país, para empezar. Cosa que un juez trató de tirar abajo, por supuesto, diciendo que no lo pudo notificar a alias Gerente sobre el proceso. Pero cuando aparecí en la pantalla con alias Gerente, le dije, ¿y ahora qué pretexto me va a dar? Y tuvieron que hacer una nueva audiencia el 5 de enero y tuvieron que dar la prisión preventiva. En el segundo caso, porque no es el único, porque lo trajimos por delincuencia organizada, que era la notificación roja, y ahora tiene 2 procesos bien estructurados, el cual va a tener una larga estadía en la cárcel del encuentro. ¿Qué hacer para que esos bienes no se desperdicien? Bueno, los bienes ya están, a ver qué. Uno de ellos lo he visto fabuloso para hacer una escuela para la Policía Nacional. ¿En qué mejor lugar que en lo que le hemos incautado a este grupo terrorista, ¿no? Y construir una nueva escuela de la Policía Nacional? Es uno de los ejemplos. ¿Cuán lento es ese proceso de que esos bienes pasen a dominio del Estado? Está dentro de un proceso judicial. Y obviamente este proceso judicial tiene que terminar para que los bienes pasen, obviamente ya a ser asignados, vendidos, etcétera, lo que se vaya a hacer con 1, ellos. 2 años. Ya cuando estén deteriorados. Bueno. Ya cuando los hayan saqueado. No, porque uno de esos bienes, para que usted conozca, que están en manos inmobiliarias, ya fue asignado a la Policía Nacional como temporalmente para el uso de la policía. ¿En dinero más o menos cuánto se incautó? No tengo el valor, pero son grandes cantidades. Que ¿En el extranjero? En el extranjero estamos haciendo la operación para poderlo hacer en otros países. Pero déjeme decirle solamente algo más, Carlos. ¿Qué hizo Emiratos Árabes al saber lo que este tipo había hecho? Inmediatamente comunicarse con el Ecuador y enviarlo en avión de ellos a dejarlo al país. Eso es una gran señal de cooperación y lo que debe pasar. Es lo mismo que hubiéramos esperado que suceda con España, con alias Comandante Willy. Es lo que va a pasar con Estados Unidos, con el delincuente que se capturó el día de ayer en una operación en conjunto que se hizo. No, ya nos avisaron, en horas, días, él va a estar ya en el Ecuador para que pague lo que ha hecho a los ecuatorianos. Lo cual es producto a su vez de la gran relación que hemos desarrollado con Emiratos Árabes, en lo cual solo se destaca que el presidente fue allá en una época en que coincidía una competencia de Fórmula 1 y para la visita a una cuestión que se llama Casa Ecuador, que por cierto promueve inversiones. Los inconformes o los perfeccionistas
todo el mínimo esfuerzo, porque no es máximo todavía, que se haga contra el crimen organizado, eso es suficiente. Muchos de ellos estaban mejor cuando no se hacía nada. El año que más se ha combatido la delincuencia, desarticulado estructuras criminales, incautado droga, capturado grandes capos y afectado las economías de algunos GDOs. Las muertes violentas han batido récord, en buena parte por eso mismo. Se fragmentan las bandas para disputarse la sucesión. Entonces, es obvio que sin dejar el control, la represión y las capturas, la estrategia debe replantearse. Hoy se siente en el aire una vibra distinta, una señal que despierta y el país lo pinta. Un paso firme que rompe la rutina, los que conectan lo que de verdad nos anima. Todo se conecta cuando caminamos juntos, cuando los sueños se iluminan y se abren los mundos. Todo se conecta, todo se acerca, las señales que llegan rompiendo barreras. Todo se conecta, mañana te espera, sintiendo tus sueños más cerca de ti. Todo se conecta, todo se acerca, señales que llegan rompiendo barreras. Todo se conecta, mañana te espera, sintiendo tus sueños más cerca de ti. Todo se conecta, estoy más cerca de ti. Todo se conecta, cada vez más cerca de mí. Todo se conecta. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Muchos de ustedes me han escrito y me han dicho, Cari, tú vas mucho a Punto Bebé, ¿qué tanto haces ahí? Pues vamos, acompáñenme y yo les voy a contar todo lo que se puede realizar en Punto Bebé. Estoy totalmente segura que te vas a sorprender. Retiros en efectivo, depósitos, avances de efectivo, retiros con QuickPay, cobro de giros. Te lo dije, tienes tantas opciones sin necesidad de ir al banco. En Punto Bebé de Banco Bolivariano lo haces todo. Fácil, rápido, seguro y con horarios extendidos. Tu banco cada vez más cerca de ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Cardioheredia es una empresa privada vanguardista enfocada en el área cardiovascular. Está conformada por profesionales de la salud de gran trayectoria, especializados en intervencionismo cardíaco y periférico. Gracias a la experticia médica y a los resultados exitosos alcanzados, con procedimientos innovadores y personalizados a través de los años, es reconocida como un centro de referencia nacional e internacional. Cardioheredia te cuida en cada latido. Vera a su manera, crítico e independiente. Macrodigital pone este programa en los Estados Unidos una gran cantidad de hogares ecuatorianos, porque son de nuestra comunidad la mayoría de sus suscriptores, aproximadamente 15,000 adicionales, los que mencioné antes, se unen allá. En España nos ven igualmente por Hispasat, en el Ecuador en 21 de las 24 provincias, sobre todo en Galápagos, en una cablera de Colombia y en otra de Perú. En Perú es Zapping, en la cablera. Canal 129, único canal ecuatoriano y programa ecuatoriano de opinión que sale allá. Miren, este es el tema del cual se habló más en el año. El gráfico de muertes violentas. Ahí pueden observar su evolución del 2021 al 2022. En el 2023 llegó a un pico, bajó en el 2024 y esa cifra es cerrada a fines de noviembre, superó en algo más los 9,000 en diciembre. Con este antecedente, veamos lo que dijo el ministro Reinberg a Teleamazonas recién cuando hacía una evaluación del 2025. El 2025 cerramos con algo más de 227 toneladas, el segundo año de mayor incautación de droga que ha tenido el país
Y este año va a ser muy importante justamente por el apoyo internacional que tenemos para combatir a los grupos delincuenciales y a la economía criminal como el narcotráfico. Ese es un factor importantísimo porque mandamos un mensaje claro, que lo hemos mandado en 2025 y que lo seguimos mandando este año. El estar aliado a los países que están en la lucha contra grupos criminales y los que generan economía criminal. Países que hoy están dando respuestas en operaciones que han hecho en otros países justamente para liberarlos de quienes estaban haciendo daño a ese país. En esa línea nosotros vamos a seguir trabajando. ¿Se compromete a bajar el número de muertes violentas en este año? Me comprometo a trabajar más de lo que hemos venido trabajando para enfrentar la inseguridad del país, para enfrentarme contra los delincuentes de la forma que lo hemos hecho, para seguir esta guerra contra los grupos criminales y sus economías criminales, sin duda alguna, Carlos. ¿Se compromete a que haya por lo menos muertes colaterales este año? Por supuesto que ese es el objetivo. No solamente el tema de muertes, es el tema de la seguridad del país, es el tema de la seguridad de cada uno de los 18 millones de ecuatorianos, Me dijo que ese es el objetivo, pero no sé si se compromete a eso. Yo todos los días, Carlos, me levanto a eso, a cumplir ese objetivo. No lo dudo. A seguir luchando por lo que queremos hacer de este país, que es un país más seguro, de prosperidad, como lo ha hecho el presidente. No lo dudo, pero lo más lamentable ahí son los colaterales. En lo otro, usted reiteradamente ha dicho, se matan entre ellos, como diciendo, eso importa menos, o eso no importa. No. ¿Y los niños han muerto cerca de 220? Yo no digo que no importa los delincuentes que se maten entre ellos, Carlos. En lo absoluto. Nunca ¿No quiere decir eso? No. Las muertes violentas tienen que viajar, incluido las que se maten entre ellos. Pero no se compromete a que tengan que viajar. ¿A que tengan? Bajar, no se compromete. Estamos trabajando como gobierno para eso, sí. Pero Carlos, le digo una cosa. ¿Y qué hacemos? Porque como nos ven como único responsable, con los 71.364 personas que fueron detenidas en el 2025, ¿dónde están ellos? ¿Quién los dejó libres? ¿Dónde están? ¿Cuántas veces han caído presos? ¿Cuántas veces los hemos, en operaciones policiales o de bloque de seguridad, los hemos agarrado por segunda, tercera, quinta, sexta, novena, 10ª vez? Y la primera vez lo agarramos quizás por el robo de un celular, pero la quinta vez por asesinato. Usted comenzó a dar los nombres de los jueces que los liberaban injustificadamente. ¿Sirvió? Carlos, ¿sirvió? Sí. Hemos logrado una mejoría en el sistema judicial, entiéndase, fiscales y jueces. Sí. ¿Tienen temor a ser expuestos? Muchos. Eso funcionó y hemos logrado avanzar, que necesitamos más velocidad. Totalmente. Lo lógico no es que concluyan ustedes esto con una propuesta agresiva, ya que tienen mayoría legislativa en la Asamblea, de reforma al sistema de justicia y al COIP. Deberíamos hacerlo, deberíamos hacer muchas reformas más, deberíamos aumentar las penas, deberíamos darle 200 años de prisión a alguien que cometa un acto de un asesinato. ¿Va a impulsar la iniciativa? Tenemos algunos planes para este año, Carlos, que justamente lo hemos tratado con el ministro de Defensa, de propuestas que queremos hacer a la Asamblea, de leyes que requerimos justamente para este combate. ¿Esos planes pasan por reestructurar el SNAI? Bueno, estamos reestructurando el SNAI, pero para eso estoy esperando que ya en este mes de enero se trate lo que he pedido justamente para continuar en este proceso de reestructuración. ¿Esos planes pasan porque en algún momento las Fuerzas Armadas dejen de controlar las cárceles y vayan a controlar más nuestra frontera norte? Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional deben salir de las cárceles. Debe ser el SNAI reestructurado, por supuesto, quienes deberían ser los únicos que tengan la seguridad de los diferentes centros penitenciarios. Por esa razón, en la cárcel de Encuentro, usted no ve pues a un agente penitenciario. Ese es un ejemplo de que el modelo funciona, pero de aquí a 2 o 3 años, ¿hasta tanto? Carlos, el tiempo que... Y yo cuando tomé esta iniciativa y hacer los cambios, el tiempo que sea necesario para que las cosas puedan funcionar. El SNAI es un tema tan delicado que por tantos años dejaron que trabajen sin dueño de las operaciones. ¿No? Nadie se ocupaba, hacían lo que les da la gana. Las cárceles eran unas fiestas, ¿no? Todo lo que sucedía en el interior. Hoy, ¿qué pasa? Lo hemos comprobado. Tenemos una cárcel de máxima seguridad que le duele a muchos que no están presos todavía, pero que les duele esa cárcel.
que ven lo que sucede ahí, que le tienen terror, tanto delincuentes y los que no lo son. ¿Cuánto cupo queda allí? Tengo un pabellón disponible de los 5 pabellones. ¿Y eso es cuánta gente? 120, 140 personas. Cuando volvamos, 2 de los críticos al ministro John Reinberg y a su política de seguridad y sus respuestas. Pero antes, cuando él habló a Teleamazonas también recién de las amenazas que tienen todos los días. El año que más se ha combatido la delincuencia, desarticulado estructuras criminales, incautado droga, capturado grandes capos y afectado las economías de algunos GDOs. Las muertes violentas han batido récord, en buena parte por eso mismo. Se fragmentan las bandas para disputarse la sucesión. Entonces, es obvio que sin dejar el control, la represión y las capturas, la estrategia debe replantearse. Se acerca el partido de la historia, un encuentro que marcará un antes y un después. Y con Mundo Ambienza, tú puedes estar en primera fila. Activa tu reserva y gana entradas para vivir este momento único. Con tu casa, la verdadera leyenda eres tú. Mundo Ambienza, donde comienzan las grandes historias. Para ganar necesitas velocidad. Con el 5G de Claro, todo se conecta. Vera a su manera, crítico e independiente. El canal 24/7 sube el programa 1 hora antes de su emisión oficial, es decir, a las 21 horas, en todos los números, cableras y redes que ustedes ven en su pantalla o en sus aplicaciones. Lo hacemos desde hace 3 meses en el estudio de podcast de Radio Centro 101.3 FM. Otro fragmento de lo que recién dijo Teleamazonas del ministro John Reinberg tiene que ver con las amenazas a las cuales ya se refirió en parte aquí. Todos los días tenemos amenazas que quieren atentar contra nuestras vidas, ¿no? De diferentes grupos criminales, inclusive de grupos internacionales que pretenden, porque les estamos haciendo la vida difícil, estamos aliados a los países correctos para enfrentarlos justamente a estos criminales, tanto nacionales como internacionales. Dentro de la captura que realizamos, por ejemplo, de alias Pipo, es un criminal que atacaba a la región, no solamente al Ecuador, donde tenía rutas de narcotráfico, que eso produce economía criminal no solo para Ecuador, sino para otros países más, así como para el vecino país de Colombia. ¿A quién se refiere ustedes nada menos que al que se atribuye haber planeado el asesinato de Fernando Villavicencio, que incluía a Diana Salazar? ¿Cuál va a ser el destino de este líder criminal? Bueno, alias Pipo está hoy en un proceso de extradición que, lo hemos dicho, se ha enviado para Estados Unidos. Sin embargo, Ecuador también está haciendo el proceso para que sea enviado acá. No vaya a ser que porque algún papelito se demora o el papelito no demora, me lo vayan a dejar libre. ¿Detenido en dónde? ¿Detenido en dónde? En España. Con lo que ha pasado, tenemos... ¿No creen que deben replantear su estrategia? Totalmente. Ya lo hablamos, ya lo estamos haciendo. Hemos involucrado al procurador también para que también se activen ellos y vamos a estar todos atentos día a día a lo que suceda. No basta con que estén atentos. ¿No debería viajar una delegación a Madrid exclusivamente con esa consigna? Por eso el procurador es parte de lo que se está haciendo, justamente para que puedan intervenir allá. La embajada también está. Carlos, con esto que acaba de suceder, todos estamos sobre este tema. Si lo hicieron con el comandante Willy, alias comandante Willy, con dos notificaciones rojas, Pipo, que saben que lo tuvimos que revivir, saben el tipo de criminal, no solamente en Ecuador, a nivel región. Si también intentan de hacer algo para dejarlo, ya estamos en ¿Tiene otro nivel. causas en Estados Unidos, Pipo? Claro, por supuesto. ¿Y no es más conveniente que lo deportemos allá, que venga acá? Es la idea, es la intención, sin embargo no me voy a descuidar
Y la idea es actuar también como país, por si algo llega a pasar, seamos dos países que estamos pidiendo en extradición a este criminal. Respóndale ahora a dos de sus más frecuentes críticos. Primero, el coronel Mario Pazmiño. El gobierno, en sus acciones que ha venido realizando a nivel nacional, no mantiene una presencia permanente. Son operaciones esporádicas, son operaciones en las cuales se realizan por cortos periodos de tiempo, y esto le permite a las organizaciones delictivas pues retomar sus espacios, sus diferentes santuarios. ¿Por qué pasa eso? A ver, quizás habría que comentárselo a él. Nosotros tenemos la responsabilidad sobre 24 provincias, más de 256.000 kilómetros cuadrados que tenemos que cuidar de un país. Hemos atacado a las diferentes organizaciones, a sus estructuras, a sus cabezas. El que yo mande un grupo de policías a Nueva Prosperina y se queden permanentemente ahí no va a hacer que la delincuencia se detenga. Lo hicieron en Durán y funcionó. ¿Qué hicieron? Es quizá el único caso exitoso, Carlos, aunque no consolidado. Yo no lo daría por definitivo. ¿Qué hicimos en Durán? En Durán atrapamos a todos los cabecillas de las estructuras criminales que están en Durán. Ajá. ¿Qué hicieron cuando fuimos y hicimos presencia? Pasarse fuera de Durán, a los alrededores, migra, sí, ¿no? Y comenzar a atacar allá. ¿Eso es una solución? Eso no es una solución. Eso es una falsa ilusión de seguridad en Durán. Entonces, lo que hay que hacer es atacar lo que hemos hecho. Estructuras delictivas, sus cabezas, los que manejan esto, y atacar sus economías criminales. Carlos. Bien ha dicho usted, perdón. Esto que en 16 años se instauró no se puede acabar en uno. Lo entiendo. Creo que la mayoría de la población lo entiende. Pero ¿cuál es el horizonte a futuro? ¿En cuánto tiempo o años cree usted que esto podrá no terminar, residir? Darle un tiempo sería una irresponsabilidad, Carlos. Lo que sí le puedo decir es que no vamos a hacer lo que dijeron en aquel entonces, que pacificar, porque nosotros no pactamos. Eso nunca lo vamos a hacer, porque le debemos eso a los ecuatorianos, que es luchar contra estos grupos criminales. Decirle que esto va a terminar en un año, en 2, en 6 meses, es irresponsable. He aquí lo que dice Capio, uno de los más acérrimos críticos del gobierno, el ex general del ejército, Luis Altamirano. Se necesita no la presencia solo militar, y cuando hablo de una estrategia coyuntural pero articulado a una mirada estructural, tiene que abordar el tejido social desde planes de prevención, en vez de gastar dinero en campañas de publicidad de estos 2.100.000 operativos. ¿Qué se hace sobre la prevención de consumo? No es su área, no le corresponde a usted, pero este es el constante reclamo de simultaneidad. Comiencen a reconstituir el tejido social y entonces va a haber mucho menos que reprimir. Primero, me gustaría que me demuestren en algún momento que hemos gastado publicidad en demostrar la cantidad de operaciones que hemos realizado a nivel nacional en el año 2025 y 2024. ¿Hay una cantidad de piezas en redes sociales sobre eso? Yo no he pagado un solo centavo para decir y transmitir, porque lo mejor que podemos hacer nosotros es esto, Carlos. Ir en todos los medios e informar a los ecuatorianos qué estamos haciendo, para bien o para mal. Pero ellos tienen que estar informados de lo que estamos haciendo. Y sobre el como fondo gobierno. de la crítica, reconstrucción del tejido social. Ahora, lo del tejido social, Carlos, nosotros como bloque de seguridad estructuramos. Como estructuramos, atacamos diversos sectores y articulamos con diferentes autoridades para poder hacer. Le voy a dar un ejemplo. Con el Ministerio de Educación. Comenzamos una campaña, ¿para qué? Porque antes habían prohibido que Policía Nacional pueda entrar a las escuelas y colegios, no sé si usted lo recuerda. Hoy ya lo estamos haciendo. Eso es un trabajo que hemos empezado y hemos incrementado este año a más de 450.000 escuelas y colegios que vamos a ingresar como Policía Nacional. ¿Para qué? No para atacar, sino para la reconstrucción del tejido social justamente. Ahora, publicitar la cantidad de operativos no es un error, porque la gente se dice 1.300.000 operativos tengo yo en el 2025. Otra cifra hablaba de 2.400.000. Primero, se espera que si esa fue la magnitud de operativos, grande sea el retroceso de la delincuencia, y no se da.
¿Qué es un operativo? Cada llamada a un policía que venga a la esquina que hay una reyerta, ¿es un operativo? Operativos son todo lo que usted ha visto que hacemos a nivel nacional en distintas partes del país donde vamos y hacemos operaciones. Pero eso no son 1.300.000, pues eso no pararon ni en Año Nuevo y Navidad. Pero de esa magnitud no son 1.300.000. Primero, Carlos, que yo no tengo por qué mentirle a los ecuatorianos. Segundo, que yo le puedo pasar las cifras para que lo vea y lo sepa entender por qué la cantidad de operaciones. Y le puedo decir, en este año voy a hacer más operaciones que las que hice el año pasado. Porque eso es lo que tenemos que hacer. De esa magnitud. Pero por supuesto. 10.360 armas incautadas, 19.169 vehículos se recuperaron, 6.000 automotores reportados como robados, 70.000 personas detenidas aproximadamente. 227 toneladas incautadas, 185 de ellas ya destruidas, cosa que antes no pasaba, más de 7.000 millones de dólares en afectación por la destrucción de esa droga, 3.514 personas detenidas por el delito de secuestro y extorsión, y hemos evitado con eso que se lleguen 79 millones de dólares en pagos de secuestro y extorsión, y les puedo seguir diciendo más. ¿Y cuál es su reflexión de que nadie desconoce el esfuerzo descomunal, especialmente el bloque de seguridad, trabajando, decía yo, Navidad y Año Nuevo? Y sin embargo, lo que se espera en la práctica no sucede, que esto sirva para que retroceda o baje la delincuencia, no solo en el ámbito de muertes violentas, en secuestros, por ejemplo, en extorsiones, por ejemplo. Carlos, si no hubiéramos hecho todo esto, ¿qué pasaría hoy día? Hoy, obviamente en un gobierno distinto al presidente Daniel Noboa, en otro gobierno quizás de la otra candidata, quien estuviera gobernando sería el narcoestado. Qué bueno serían los grupos criminales, serían los carteles, ellos estarían gobernando como pasa en otros países. ¿Sabes cuál suele ser la respuesta en unos sectores? ¿Saben qué? Si todo lo que hacen no sirve para bajar las muertes violentas, dejen pasar la droga, ¿ya? Porque se va a otras partes. De otras partes no nos llegan en la misma cantidad que esperamos la ayuda, pero hay menos violencia en el Ecuador, déjenla pasar. Eso es falso. Porque al abrir las puertas al narcotráfico como lo abrieron en aquella época, lo único que permitieron es que ingrese mayor economía criminal. Mayor economía criminal, crecen los grupos delincuenciales, aumenta la cantidad de gente que pertenece, aumenta el reclutamiento, el ingreso de armas para atacar. Usted está generando economía criminal y es lo que hubiera sucedido hoy de no hacer esto, es lo que le dije. Esto hubiera sido, el país lo gobernaría en carteles y no un presidente que está luchando contra los grupos criminales. Esa es la gran diferencia que sí sucede. Recuerden las declaraciones del presidente Trump. Sucede en otros países. Gracias y por eso esa es lo que precisión. no queremos acá. Yo voy a decir en qué países. Yo entiendo que por ser parte de un gobierno usted no lo pueda decir. Eso es lo que sucede en México. Eso pasó en México. Y ahora si quieren salir de eso es demasiado tarde. Y Trump lo que dijo es que hay una buena presidenta en México, pero ella no gobierna México. Lo gobiernan los carteles. Y salir de eso sí es imposible. O por lo menos será producto de una guerra mucho más que civil que nadie ha empezado a librar. Es importante recordar de qué nos hemos librado y cómo podríamos terminar si no se hace lo que se está haciendo, así como nadie duda de que es insuficiente y puede mejorar. Cuando volvamos, las conclusiones del ministro del Interior. El año que más se ha combatido la delincuencia, desarticulado estructuras criminales, incautado droga, capturado grandes capos y afectado las economías de algunos GDOs. Las muertes violentas han batido récord, en buena parte por eso mismo. Se fragmentan las bandas para disputarse la sucesión. Entonces, es obvio que sin dejar el control, la represión y las capturas, la estrategia debe replantearse. Hola chicos, ¿cómo están? Muchos de ustedes me han escrito y me han dicho, Cari, tú vas mucho a Punto Bebé, ¿qué tanto haces ahí? Pues vamos, acompáñenme y yo les voy a contar todo lo que se puede realizar en Punto Bebé. Estoy totalmente segura que te vas a sorprender. Retiros en efectivo, depósitos, avances de efectivo, retiros con Quick Pay, cobro de giros. Te lo dije, tienes tantas opciones sin necesidad de ir al banco. En Punto Bebé de Banco Bolivariano lo haces todo. Fácil, rápido, seguro y con horarios extendidos. Tu banco cada vez más cerca de ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Se acerca el partido de la historia, un encuentro que marcará un antes y un después. Y con Mundo Ambienza, tú puedes estar en primera fila. Activa tu reserva y gana entradas para vivir este momento único. Con tu casa, la verdadera leyenda eres tú. Mundo Ambienza, donde comienzan las grandes historias.
Hoy se siente en el aire una vibra distinta, una señal que despierta y el país lo pinta. Un paso firme que rompe la rutina, luz que conecta lo que de verdad nos anima. Todo se conecta cuando caminamos juntos, cuando los sueños se iluminan y se abren los mundos. Todo se conecta, todo se acerca, señales que llegan rompiendo barreras. Todo se conecta, mañana te espera, sintiendo tus sueños más cerca de ti. Todo se conecta, todo se acerca, señales que llegan rompiendo barreras. Todo se conecta, mañana te espera, sintiendo tus sueños más cerca de ti. Todo se conecta, vamos más cerca de ti. Todo se conecta, cada vez más cerca de mí. Todo se conecta. Vera a su manera, crítico e independiente. Me quedan, como siempre, más preguntas, pero voy a terminar evacuando unas pocas fundamentales que de alguna manera resumen y perfilan la conversación que vamos a tener con John Reinberg. Logros principales en el combate a la inseguridad, ¿cuáles considera que son? 227 toneladas incautadas, más de 350 millones solamente a un grupo criminal. Habría que sumar el resto que hemos logrado, el ataque a la minería ilegal, los bombardeos que se le hicieron a ellos. Retos mayores. 20 objetivos de alto valor que hemos capturado. Cuando nos propusimos 17, llegamos a 20. Cabecillas de estructuras criminales, 153 miembros de objetivos de intermedio de valor, que son los operativos, quienes realizan las operaciones de ataque de los diferentes grupos, entre algunos que les puedo seguir nombrando. Retos mayores en vez de retos pendientes. Retos mayores, mejorar la seguridad de mi país, seguir atacando a los grupos delincuenciales, incautar... ¿Riesgos grandes? Riesgos grandes. Bueno, yo creo que esos riesgos los enfrentamos todos los días, Carlos. ¿Cómo va a repercutir lo de Venezuela aquí, más allá de lo primero que se acaba de advertir? Como han cortado la salida de la droga en gran parte por los Estados Unidos, procurará salir por Brasil, vía Colombia, por Ecuador. Bueno, como usted bien conoce, nosotros estamos trabajando de la mano con los Estados Unidos en varios frentes de interés del combate al narcotráfico. Debe recordar que justamente el día de ayer hubo una conversación entre el secretario Rubio y el presidente Daniel Noboa. Y esta conversación fue en base a lo que sucedió en Venezuela y qué vamos a hacer como país para protegernos en conjunto del tema del narcotráfico, entre otros delitos. Como siempre lo he dicho, los aliados necesarios que necesita Ecuador para combatir. Y una vez más reafirmar que Ecuador es el país líder, el que está liderando este enfrentamiento contra los grupos criminales en la región. ¿Su familia lo aguanta todavía? Sí, sí. ¿Cómo sobrellevan el riesgo de tener ese esposo o ese padre? Difícil. Bien difícil. Pero cuento con el apoyo de ellos. Señor ministro, gracias por su tiempo, por su sacrificio, por su valentía, por su exposición, por su franqueza. Gracias, Carlos. John Reinberg es un ejemplo de lucha contra el crimen organizado y la inseguridad, y una inspiración para muchos de quienes aspiran a hacer lo mismo, sin que sea un modelo, sin que sea infalible, sin que sea un Bukele, aunque el gobierno ha adoptado algunas de las políticas exitosas del presidente salvadoreño. Y a propósito de él, podemos poner un tuit que puso hoy respecto a lo que la justicia española le hizo a su país. Ahí está. Dice Nayib Bukele, a las autoridades españolas les gusta darle protección a los delincuentes. Por nosotros no hay ningún problema, nos ahorran el costo de tenerlos acá. Pero qué lástima por el pueblo español, que luego tendrá que pagar el precio de llenar su sociedad de criminales. Eso el 10 de mayo del año pasado, a propósito de un incidente similar como el que hoy nos afecta a nosotros. Que esto sirva para recordar nada más lo complejo y lo amplia que es la lucha en la que nos hemos metido. Tal vez lo solitaria que resulta en muchos casos, pero en ningún caso, valga la redundancia, piensen ustedes que no vale la pena. No vamos a ser un Estado como el mexicano. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien.
Punto BB de Banco Bolivariano lo haces todo. Fácil, rápido, seguro y con horarios extendidos. Tu banco cada vez más cerca de ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Todo se conecta. Más cerca de ti. Todo se conecta. Cada vez más cerca de mí. Todo se conecta. Con Mundo Ambienza, tú puedes estar en primera fila. Activa tu reserva y gana entradas para vivir este momento único. Con tu casa, la verdadera leyenda eres tú. Mundo Ambienza, donde comienzan las grandes historias.